16 de diciembre de 2025. Está terminando este año, compañeros. Está cerrándose un ciclo más, un año más de vida. Desde la muy noble, leal, pacífica, heroica, hermosa, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, y con el gentil patrocinio, por supuesto, de los Congales del Bienestar, es un gusto para mí dar inicio a una mesa grillera que tiene de especial, que será la última de este año. Los próximos martes en el calendario nos marcan 23, que ya andamos deshuesando el pavo o haciendo tamalitos o alguna cosa. Y luego el 30, que también andamos en los movimientos de festejos de fin de año, ¿sí? Y por supuesto, inicio del siguiente, ¿sí? Como dice en el brindis del bohemio, brindemos, compañeros, digamos el requiescat, ¿sí? De este año ¿qué dice? Bueno, al rato. ¿Qué ha pasado a formar entre los muertos? Brindemos por el año que comienza, porque nos traiga ensueños. Que no sea su equipaje un cúmulo de amarguras. Porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Ay, cabrón. Bueno, compañeros y amigos. Vamos a empezar esta sesión. Yo le voy a pedir, como siempre, a mis amigos que se vayan presentando. Empezamos aquí con Ernesto Cerda. Ahí te ves. Sí, dice Ernesto Cerda, provocador de movimientos y, como siempre, agitador de conciencias. Muy bien. Pues Ernesto las agita, chingón. Las masas como Juan Roma, me gusta meterme en temas sociales y políticos. He abrazado la profesión de la contaduría y también la psicología desde hace muchos años. Aquí estamos en la mesa grillera. Muy bien. Ahí, güey, no sienten ustedes así una vibra especial, así como que... así como un servidor, Ranulfo Martínez Valdés, que está sacando juventud de su desde el sábado, desde el viernes pasado, de González Jiménez. Ay, güey. Activista político social, un luchador por mejorar los procesos de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y mejores gobiernos. Asimismo, recientemente candidato a la alcaldía del municipio de Monterrey por el Partido del Trabajo. Y reitero mis simpatías por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Saludos a todos, que estén bien. Sí. Es un honor estar con Claudia hoy. Ay, cabrón. Y no le da vergüenza, compañero. Ok, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que vea esta retransmisión. José Antonio Villalobos, profesor recientemente jubilado, y bueno, igual, a mí me encanta meterme en Honduras porque a mí me enseñaron hace muchos años que la verdad no es grilla, que a veces hay gente que le molesta que se hablen con las verdades porque quieren privilegiar sus emociones y sus sentimientos. Vamos a hablar aquí sin censura en esta mesa grillera. Muy bien. Muy buenos días, Danilo Domínguez, contestatario por diversión, tratando de ponerles un poco de límite a esta clase política que verdaderamente está destapada para cualquier abuso de poder. Pero bueno, ahí contribuimos con nuestro análisis político. Buenos días a todos. Muy bien, Valles. Muy buenos días a todos. Tu servidor Juan José Valles, universitario. Gracias. ¿Tienes los temas, Danilo? Sí, pues muy buenos días. Pues bueno, durante esta semana se han dado muchos sucesos interesantes en la vida política. Y bueno, el primer tema que queremos abordar el día de hoy, pues es la democracia en Chile. Como ustedes saben, bueno, hubo una elección, parece ser que hubo un giro hacia... Pero lo que así le dice llaman, ahí. sí, democracia para Chile,
y Chile para los mexicanos. Bueno, veremos, analizaremos esta supuesta revirada hacia la derecha. Vamos a tocar el segundo tema, las leyes electorales con dedicatoria. Me imagino que es por lo de San Luis Potosí, donde se quiere abrirle la posibilidad a que la esposa del gobernador sea candidata a la gubernatura. Y vamos a hacer una especie de nuestros deseos para el 2026, unos pronósticos de lo que vemos, cómo estará el ambiente económico, político y social de México. Pues bueno, pues paso los micrófonos al titular de este espacio, Salvador Borrego, para que empecemos. Muchas gracias, compañero. Bueno, miren, el primer tema tiene que ver con la elección de este pasado domingo, ¿sí? En el país sudamericano, Chile, y... ¿Perdón? Sí, aquí el compañero Cerda ya anda jugando con el Chile. Sí, la verdad es que, miren, yo creo que de la elección pasada, sí, entre los candidatos extremos, sí, se dio un fenómeno interesante, sí, extrema izquierda contra extrema derecha. José Antonio Katz, el candidato de la extrema derecha, gana. El gobierno de Gabriel Boric es un gobierno de izquierda. La elección se define con un margen muy amplio, ¿sí? Para mí, lo más relevante de esta elección es la civilidad con que se dio. A las 2 horas, después de cerradas las urnas, ya había un resultado aceptado. No había un pinche loco ahí gritando fraude, ¿sí? Y voto por voto, o sea, algún pendejo de esos que no faltan en algunos otros países. Simplemente con hombría, con gallardía, aunque la candidata perdedora fue mujer, ¿sí? Con decencia política, podríamos decir, se dice, pues perdimos, ¿sí? La otra cuestión es el mensaje que Boric le da al pueblo chileno, ¿sí? Es un mensaje que habla de una democracia madura, ¿sí? ¿Por qué es posible que haya regresado la derecha o haya habido un cambio en la orientación? Pues porque las reglas democráticas no se cambiaron, no se modificaron para hacer más fácil la permanencia en el poder. Simplemente se jugó con las mismas reglas. Entonces yo creo que para mí ha sido una lección enorme, ¿sí? de vida democrática, de civilidad, de decencia política. Y entonces tenemos ahora una situación donde llega, después de que terminó el régimen de Augusto Pinochet, llega el primer presidente que él se declara afín, simpatizante de Pinochet, ¿sí? Entonces, no es poca cosa. Hay que recordar que en el periodo de Pinochet, ¿sí? Se tuvo en Chile lo que se llamó el milagro chileno, ¿sí? Un crecimiento del 7%, ¿sí? Fue un periodo de mucho crecimiento. Dejaron en temas como la seguridad, que es un tema importantísimo, ¿sí? Porque se incrementó la inseguridad en Chile. Yo tengo una concuña que es chilena y por eso pues tengo muy frescas algunas cosas de lo que sucede allá, ¿sí? Entonces me dice que en estos últimos años empezaron a proliferar bandas delincuenciales, incluso de México, de los Chapos y el Cártel Jalisco, etcétera, ¿sí? Ellos tenían, fíjense, hace apenas unos cuantos años, ¿sí? un valor de 2 asesinatos por cada 100,000 habitantes por año. Para que se den una idea, nosotros tenemos entre 25 y 26 en México. Y con este gobierno cierra en 7. O sea, más que se triplicó el número de homicidios. Entonces, el tema de inseguridad fue un tema central en la elección.
Y llega un presidente que por declaraciones que él ha hecho en otras ocasiones, es claro que él no se va a atentar para declarar el estado de excepción de ser necesario. ¿Sí? Miren, no hay un pinche cártel que sea capaz de ganarle al Estado que tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? De acuerdo a Max Weber. El problema es cuando la gente decide no usar ese poder, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver aquí como algo muy interesante es cómo va a enfrentar el problema de la inseguridad. Pudiera ser que tenga un esquema parecido al de Bukele y que genere una situación rápida de pacificación. Yo creo que el problema de Chile va a ser de orden económico, ¿sí? Pudiera ser, si en ese sentido también tiene avances, pues va a ser algo muy bueno para Chile. Aquí yo creo que para terminar y dejarles a ustedes emitir sus opiniones, yo creo que lo más relevante, sí, como ya lo dije al principio, es cómo se ha conservado el esquema democrático, ¿sí? Cómo se ha conservado la civilidad, la manera pacífica de luchar por el poder, ¿sí? Y entonces, pues, inevitable va a ser hacer contrastes entre lo que pasa allá con lo que pasa aquí en México, ¿sí? Yo creo que a diferencia de ellos, nosotros hemos hecho todo lo posible, o el gobierno ha hecho todo lo posible por ajustar todas las cosas, ¿sí? Organizaciones, organismos, leyes, etcétera, para que sea muy difícil, casi imposible que ellos pierdan una elección, ¿sí? Entonces la gente que nos habla de que la ley del péndulo y de que en Latinoamérica hay una ola que nos va a llevar a nosotros también a que gane o que pierda Morena, ¿sí? Pues de momento, mientras no tengamos un serio desgaste del gobierno federal, es una ilusión, ¿sí? Porque hay varias cosas. Todas las leyes favorecen a Morena. Y número dos, Morena no tiene ni un ápice de vergüenza, ¿sí? O sea, son unos sinvergüenzas, pero de cuatro suelas. Les vale madre mentir, les vale madre todo, ¿sí? Y así como se hicieron de la mayoría calificada en el Congreso, a pesar de que no los votos no les daban, siempre van a andar buscando alguna cosa, algún resquicio legal, y tienen todo el aparato legal a su favor ya. Entonces va a estar bien cabrón. Yo la verdad creo que en el corto plazo es muy difícil que Morena pierda, ¿sí? Okay, que tengamos una situación similar a la de Chile. Pero bueno, ya veremos. Sobre este tema, compañeros, no sé si alguien ya trae el micrófono. Adelante. Pues básicamente es eso. Chile tiene esa elección en donde geográficamente, de manera similar a Argentina, se les dificulta mucho, ¿no? Estar hasta abajo. Probablemente hagan una sinergia económica para sacar el país adelante chileno. Y es interesante la edad que tiene el señor Kast. Tiene 51 años, es un político joven relativamente. Vamos a ver de qué manera impulsa el país, de qué manera permea toda Sudamérica, que está cambiando su geografía política en los últimos 2 años. De ser de izquierda está pasando a derecha. En algún momento tiene que permear a México, tiene que subir. Y es muy interesante la forma en que inmediatamente también la presidenta Claudia Sheinbaum lo felicita al presidente, y es muy positivo para los chilenos en ese sentido. También interesante que se hizo la elección de manera democrática, como lo mencionó Salvador. No hubo cambios en cuestión de legislación para efectuarla, y es la opinión del día de hoy. ¿Quién sigue? Déjame le doy elementos a Ernesto Herrera para que despierte y anote ahí causal número 1 para... Ernesto Cerda se está durmiendo. La primer pendejeada del día de hoy. A mí se me fue el sueño anoche, chinga. Se lo pasaste a él. Se te fue a ti y se lo pasaste Adelante. a él. Bueno, fíjate que qué bueno que tú comentas, a ver, la felicitación casi inmediata de Claudia Sheinbaum. Aquí lo interesante es que seas de izquierda o seas de derecha,
no deja de ser un populista, porque realmente este señor lo que capitalizó fue eso, el tema del enojo, del hartazgo de la sociedad, por lo que ellos consideraban un crecimiento exponencial de los temas de inseguridad. El miedo de la gente fue lo que él capitalizó, que fue lo mismo que hizo aquí Andrés Manuel en un momento dado, ¿no? Capitalizar el hartazgo y prometerles cambio radical. Yo creo que en México no vamos a ver ese escenario muy difícilmente a corto plazo, porque no tenemos un líder visible que sea capaz de conglomerar en torno así esa capacidad de que la gente... No, Salinas es otro tema, y son económicos, pero no es un líder social, carismático. Entonces, pues sí, no deja de ser un gobierno populista de derecha, y que finalmente pues ¿Tú seguimos... consideras que Katz es populista? Al momento de decirle a la gente que él es la solución para que dejen de vivir con miedo, con zozobra por los ataques del Tren de Aragua. Pero eso no se ajusta a la definición de populismo. A ver, la gente sigue esperando que llegue alguien a resolverle todos sus problemas. Ok, de acuerdo, pero eso es general. Entonces, pero pues no, yo creo que no es por ahí. Pero vamos, yo no tengo elementos para pensar que sea un populista, Katz. Sí. Es de extrema derecha, sí, y podría ser populista, de acuerdo. Pero en general el populismo se define como una forma de hacer política que divide la sociedad, ¿sí? En dos modos, sí. Se aprovecha del descontento, bueno, pero ¿Sí? eso es muy general, sí. Las campañas siempre van a aprovecharse de las oportunidades que dan los adversarios. Pero se busca eso, sí, de dividir el país entre buenos y malos, no se busca una unidad nacional. Y en este caso yo he estado escuchando mucho, incluso en Boric y en él, una civilidad y una idea de buscar consensos para estar juntos. Nada más es lo que yo pienso, sí. Pero tú tenías una idea, sí, ¿por qué no la continúas? Porque, a ver, lo que yo veo es que sí, como dices tú, a ver, él está aprovechando explotar para su beneficio electoral el tema del descontento social, que nada que ver con las cifras estadísticas de aquí de México, pero bueno, para ellos era, después de ser un país, vamos a decir, muy pacífico y con unos índices de crecimiento económico, y aquí, por ejemplo, yo creo que a Chile económicamente le ha ido muy bien, mucho mejor que a México en los últimos 10 años. Ayer leía una declaración aquí en México de que, no recuerdo, X organismo económico internacional posicionaba a México como la economía número 13 a nivel mundial. Dije, neta, en serio, con un crecimiento de 0, podemos ser la economía número 13, no, o sea... ¿Número 13? ¿Y de dónde? O sea, espérate. Pero esos son como... Los que compran los diplomados y los doctorados. Eso lo definen en función del tamaño, ¿no? Del producto. Sí, sí. Ok. Bueno. Muy bien, sobre este tema, compañeros. Danilo. Sí, mira, hablando del tema de Chile, ¿verdad? Yo creo que todavía no hay elementos para considerar que José Antonio Katz sea populista. No hay, por el momento no hay elementos. El populismo, como usted lo comentó muy bien, se caracteriza por polarizar a la sociedad entre buenos y malos, y generalmente por ejemplo, podemos decir que Donald Trump es un populista, claro. de derecha. El gobierno que tiene México, el régimen que tiene México actualmente, es un populismo, pues híjole, no sé si decirle de izquierda, ¿verdad? Porque no cumple con todos los elementos. Pero es un populismo por las características del gobernante, un gobernante carismático que reparte dinero a diestra y siniestra, sin tener en cuenta que los peligros a los que se lleva un país cuando se regala dinero de esa manera. Yo no digo que sea malo, lo que sí creo es que debe ser una política bien cuidada para no llevarnos a una situación económica
de mucho riesgo, que es lo que estamos viendo ahorita, ya después de 7 años del gobierno de la cuarta transformación, pues ya vemos crecimientos muy mediocres, crecimiento económico demasiado mediocre y una inflación que si bien está controlada, a la hora de que se combinan estos dos panoramas, crecimiento prácticamente llegando a cero y inflación así casi que podríamos estar pisando la parte de la estanflación, con la característica que en la estanflación tiene que ser una inflación más alta, ¿no? Pero estamos viendo lo que está sucediendo en México. Estanflación para los amigos, es inflación con cero crecimiento. Con cero crecimiento, sí. Pero se está viendo que cada vez hay menos patrones en el seguro social, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este crecimiento del salario mínimo que se dio en México, del 13%, que no está basado en productividad, se puede catalogar como hasta cierto punto un síntoma de populismo. Entonces, yo no veo que Chile podamos decir que este cuate es populista. Lo que sí hay que hacer énfasis, que generalmente los gobiernos que se les considera de derecha están a favor del libre mercado y en ese escenario al libre mercado lo que le conviene es que haya seguridad. ¿Por qué? Porque en un ambiente de seguridad pública es más fácil que se den las condiciones para crecimiento económico. Entonces podemos decir que son a los empresarios, a los buenos empresarios, no como muchos empresarios que hay aquí en México, al buen empresario, al que realmente le gusta tener una libre competencia, le conviene un ambiente de seguridad pública lo mejor posible, un Estado de Derecho, y bueno, en ese sentido eso es benéfico porque hay crecimiento, hay empleo para la población. Entonces, yo creo que en los siguientes meses tenemos que ir viendo cómo va encauzando esas ideologías este personaje que ganó la elección, pero sí es interesante, sobre todo porque aparentemente ahora se está dando en América Latina un giro hacia lo que serían gobiernos de derecha o gobiernos a favor del libre mercado. Y si vemos nosotros aquí en México, que parece ser que a veces caminamos más hacia la izquierda, hacia atacar al empresario. De hecho, estamos viendo incluso cómo el SAT para el próximo año va a tener unas herramientas que va a poder ajustar más, apretar más al empresario en general y a todo aquel que tenga ingresos no declarados ante Hacienda. Entonces, yo creo que hay que ver aquí, ver cómo lleva este personaje a su país hacia otros estadios de más seguridad, que es lo que a veces todo el mundo desea, ¿no? Y va a ser interesante, ¿no? Cómo se lleva todo esto adelante. Muy bien. Sobre este tema. Ay, se batalla aquí. ¿Se siente usted bien, compañero? ¿No tiene ninguna afectación? No, sí, claro que... No, la coordinación de ideas está estable. Muy bien, sí, muy bien, me siento muy bien, de hecho más muy lúcido, bien. más con más esperanza en el Porque futuro. ahorita cuando lo vimos caminar aquí, acercándose a la mesa, lo vimos así como que con pasos medio vacilantes. Sí, o sea, bueno, es que traigo algo de sueño. Entonces yo dije, bueno, no sé qué le pasa, pero bueno. No, muy bien, y muy agradecido por los que me acompañaron aquí, un nuevo futuro y pues mucho mejor esperamos. Hablando sobre el tema del presidente que se elige en Chile, pues primero felicitar porque es el triunfador en un proceso democrático, de extrema derecha, pues realmente lo que puede significar es que quienes estuvieron en el gobierno anterior evidentemente no hicieron su chamba como debe ser,
y hubo un precio y un costo para ello. No creo que sea el tema de México. En México hay un gobierno que está fortaleciendo. Primero, no es un gobierno, yo creo que lo coinciden, no es un gobierno netamente de izquierda, sino con algunas acciones de izquierda, algunas acciones que buscan la justicia social, que buscan el beneficio de la mayor cantidad de la población, y creo que también con respeto en general al comercio, a la libertad de mercado. Ese del tema que dice del SAT, pues yo creo que es algo pertinente, puesto que sí hay algunos que pudieran algún momento sancionársele porque cometen algunos errores involuntarios o que no son menores, pero sí hay mucha gente en México que va del fisco. Hay muchos factureros, hay muchas acciones indebidas, ilegales, que obviamente le generan un boquete al fisco, que se requieren recursos pues para poder sostener los programas sociales, pero no es algo indebido, pues es simplemente que todos los contribuyentes hagamos nuestras aportaciones de acuerdo a lo que la normativa señala. No se están aumentando impuestos, simplemente se está haciendo que quien gana cierta cantidad de dinero, pues sobre ese dinero declare. Entonces yo no lo veo muy mal por ese lado, sino al contrario bien, porque generalmente quienes son los que evaden, pues son gente, y en forma importante, son gente que tiene cantidades importantes de recursos, gente que evade muchos recursos, mucho dinero, y ese recurso es necesario para las arcas de la federación. Entonces yo creo que no va a suceder para México lo que está sucediendo en muchos países de América, porque primero no hay un gobierno extremo de izquierda, es un gobierno que está ayudando a la población, está manteniendo el respaldo y el apoyo de la población, que de tal manera que muy seguramente en este 27 y en el 30 se seguirá manteniendo, seguirán teniendo resultados favorables. Hay políticas públicas, sobre todo en el tema de seguridad, que está avanzando, están disminuyendo los índices de inseguridad, y esperemos que eso siga, que antes de que nos brote y antes de que explote y que la gente incremente su descontento, el gobierno federal haga las medidas pertinentes para que se mejore la seguridad, y en ese sentido en el 27 y en el 30 no tengamos una población mayormente en un hastío o en una búsqueda de gobiernos diferentes, sino que vea que el gobierno actual está tomando medidas para mejorar la inseguridad. Entonces yo no veo esa situación, entonces yo no creo que a México le aplique una duda o un temor porque sea tumbado el régimen actual, porque lo está haciendo de una forma positiva, está construyendo en base apoyos a toda la población y está teniendo respaldo ciudadano. Muy bien, sobre este tema, un comentario breve querías decir antes de que... Sí. Me causa mucho resquemor y no puedo dejarlo pasar por ahí. Hilaridad. Ahorita que hablábamos, antes de comenzar hacia el aire, hablábamos del tema del chat, que como bueno, sí, el propósito parece ser sancionar las malas prácticas de quienes evaden de alguna manera el pagar los impuestos correspondientes, por mínimo que sea el caso. Pero me llama la atención, y yo lo puse sobre la mesa y dije, ok, se va a sancionar al contribuyente, a la persona, pero no al contribuyente moral y no a los gobiernos. Y aquí quiero poner sobre la mesa, ni modo, si nos van a sancionar, que nos sancionen. Ya te pagaron, ¿verdad? Bueno, ahí te va. Hay que ver la firma jurídica y fiscal del despacho del papá de Samuel García, tiene 40 años dedicándose a eso. Dentro del margen que la ley le permite, sin que sea catalogado como algo ilegal lo que él hace, su trabajo es asesorar a las principales empresas, a las que más deberían de pagar impuestos, cómo hacerle para no pagar impuestos de manera legal, con algunas argucias o con algunos elementos que les da ahí la ley, y muchas veces es tercereando la facturación, vamos, como factureros. Y mi pregunta es, ok, ¿y el SAT no va a sancionar a los gobiernos que hacen eso? Muy bien. Nomás tantito, A ver. mira, para
Para regresar un poquito al tema antes de que Ernesto Cerda, sí es importante la cuestión de la democracia que se me olvidó comentarlo, ¿no? Este personaje ahí en Chile llega en segunda vuelta, barre, o sea, el triunfo fue contundente en cuanto a la elección de él, pero no tuvo mayoría calificada como la tiene aquí Morena en México, ¿verdad? Aquí en México es evidente que Morena llegó, robó una elección, hoy tiene una mayoría calificada que no le corresponde. Y en eso podemos decir que los integrantes de Morena no son demócratas. Ellos llegaron a robar la elección. O sea, ya lo hemos comentado muchas veces, no es posible que tengas el 53%, 54% de los votos de la población y tengas el 75% o más de la Cámara de Diputados. Y muy cercano, muy parecido a la de senadores, ¿no? Entonces aquí ha sido mucho más burdo, más evidente que no hay demócratas en Morena. Sí, ahí está la sección. Cualquier politólogo de los grandes politólogos que tiene el mundo occidental, desde Giovanni Sartori, Angelo Panebianco y todos ellos, ¿verdad?, los que ustedes quieran, no se ajustan a lo que son verdaderos demócratas que creen en que la decisión emana del pueblo y en las votaciones. Entonces, qué bueno que en Chile se dé ese proceso, porque cuando tenemos un esquema como el de México, lo que sigue es el abuso de poder. Es decir, y lo estamos viendo, y yo se los dije la vez pasada aquí, hace 15 días que estuve, Morena no va a perder la oportunidad de mostrar un desaseo al momento de elegir a Ernestina Godoy. Y así fue, o sea, todavía cuando estuve en aquella ocasión todavía no la elegían exactamente, y así fue. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Cuando no hay límites al poder, se abusa. Y si algo ha caracterizado aquí al país, a Morena, es lo burdo a la hora de ejercer el poder. Ha sido demasiado burdo, ¿sí? Entonces, ojalá que algún día México regresemos a una incipiente democrática como la que teníamos, una democracia incipiente como la que teníamos, pero íbamos en un camino un poquito mejor, ¿sí? Ahorita está puestas las condiciones para que Morena no pierda ninguna elección, Claro. ¿sí? Y todo ha sido, todo ha caminado hacia esa parte, y eso al final de cuentas no es sano para ningún país del mundo, ¿verdad? Esa posibilidad. Muy bien, Ernesto, te escuchamos ahora sí. ¿Te ves bien? Sí. Primero, me la pasé anoche en el hospital, tuve un acceso muy grave de falta de aire debido a una bacteria que anda en el aire. Ah, mira. Y me dicen que ya me inyectaron para evitar que siga el mal, pero me dice el doctor que les diga a todos que hay una bacteria en el aire, que se vacunen de inmediato contra el COVID y contra la influenza, pero ya sobre todo dice las personas mayores de 60 años o de 50 para arriba. No es una gripa normal, no sabemos si es que es una derivación del COVID. Entonces me dijo, si en 3 días, sea hoy, mañana, o te da fiebre, vete directo al hospital para que te metas por lo de COVID o por lo de la Muy influenza. Eso digo, les comento porque sí es necesario. ¿Y porque ya vamos contagiados ahorita aquí? No, yo no soy no soy portador, ese es el problema. Ah, mira. Entonces yo le dije, oye, yo puedo volver a la casa, me dijo, no, te vas a tu casa. Lo que te quiero decir es que eso es viral, o sea, está en el aire. Digo, por eso, si tú te vuelves a contagiar, te vienes de Ya volar. está. Pero bueno, es parte de la temporada. Sí, El problema está grave, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy en la mañana habló Chestorisky, el secretario de Salud, sobre el problema. Pero bueno, esos son otros López.
El triunfo de Chile debe haber o debe considerarse cuando menos tres aspectos. El primer aspecto es el hecho de que viene Chile de una dictadura muy pesada, muy dura, muy violenta, que fue derrotada de forma democrática con un sí y un no. Pinochet tuvo la contrariedad de muchas partes del mundo y sobre todo de Estados Unidos. Estados Unidos veía que no se podía sostener en las condiciones que estaba el pinochetismo y lanza esa propuesta del sí o no te quedas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y se fue. Hay elecciones y desde luego se empieza a revolver la democracia. Hay que ver la historia de Chile. Chile es un país democrático. Recordarán que cuando por una cantidad mínima Allende gana las elecciones y el Instituto Electoral chileno le respeta. La diferencia era mínima. Podía haberse pedido recuento, podía haberse generado una serie de instrumentos legales, pero el sistema, la misma gente, aceptó que había ganado por la cantidad que fuera o por las condiciones que fuera Allende. Lo que te da que hay una estructura democrática en el pueblo. No nació ayer, no se acabó con la dictadura por más de 19 años. O sea, hay un fundamento esencial de Cultural, democracia en la gente. En Sí, la gente, esa es su cultura, es de ellos. a diferencia de nosotros. Definitivamente somos otra cosa, por eso cuando yo oigo a mucha gente sí que se expresa, se ve que no conocen la historia, primero de Chile y luego de México. Nosotros nunca hemos sido demócratas. Quien me diga que en este país ha existido la democracia, pues vive sueños guajiros. El caso de Chile, ¿quién es el que llega al poder? Por aquí estaban discutiendo de que si había populismo de derecha y de izquierda. Obviamente quienes están con los nuevos pensadores, no con los antiguos pensadores, que vivieron épocas que no son las actuales. Entonces están es como si ahorita quisieras meter todas las cosas que pensaba Aristóteles, pues no funciona. Algunas cosas sí y otras no. Lo que quiere decir, por ejemplo, ¿cuáles son las características del populismo de derecha? El nativismo, que es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Es el nacionalismo, el volver a los orígenes, el tener la gente blanca en el caso de ellos. Y este señor que ganó era pinochetista de hueso colorado, pero quien no conozca la historia pues va a pensar que es un demócrata. El señor es un pinochetista y Pinochet tuvo que ceder el poder debido a la injerencia de Estados Unidos. La otra es el proteccionismo. El proteccionismo al calce con un nacionalismo duro. Vamos a proteger a nuestras industrias, a proteger a nuestros productos que pasemos para evitar aquellas mercancías que vengan a detonar los precios. Si una mercancía, según estos populistas de derecha, tiene un costo menor y que por dumping pasa al país, va a ser prohibida por ellos. Ese es el nacionalismo de este tipo de populismos. Caso que a mí me gustaría plantear aquí ahorita de lo que pasó hace un par de días con la modificación de más de 300 fracciones arancelarias. Por primera vez, México entendió que cuando menos 10 ramas de la industria de este país estaban siendo coaccionadas, destruidas, que es el vestido, el juguete, el aluminio, donde entraba
China básicamente y la India a precios dumping. Basta recorrer las 186 tiendas Maxi China que hay en el país. Entonces, lo que estos hablan es un proteccionismo tradicional y mueven, su base fundamental es el movimiento emocional. Ellos supieron capitalizar en todos los países donde tienen el disgusto contra la incapacidad y la ineficiencia de los gobiernos. El gran problema de la gente que no es de izquierda, es porque se pone el nombre de izquierda para hacer parte del imaginario colectivo, que les queda a ellos, porque así lo han manejado muchos, que la izquierda siempre es la que protege a los menos débiles, que ayuda a los pobres, etcétera, etcétera. Y entonces, no es eso la izquierda, están fueramente de color, siempre son populistas, contrarios al sistema que esté en el momento y no son de derecha. En el caso concreto de él, ellos van a crear lo que se llama el chauvinismo del bienestar. Ellos también tienen un proyecto de apoyo a la gente de manera, y lo llamamos el chauvinismo del bienestar. Y el chauvinismo del bienestar es decir, sí, te vamos a ayudar y te van a ayudar con ganas, igual que lo está haciendo la otra contraparte. Pero va a haber un elemento diferencial que se lo van a dar a aquellos ciudadanos que realmente lo necesiten. Ese es el llamado chauvinismo asistencial. Van a hacer un análisis de qué gente sí lo necesita y qué gente no. Aquí hay mucha gente en México pues que no le llegan los apoyos o se usan para otra cosa. Y esto viene a la necesidad de lo que vamos a hacer en la propuesta que le mandamos a la gente de Claudia, de la necesidad urgente de una modificación del gabinete. Sí, pero La ineficiencia, no, te estoy dando que los elementos para un cambio como el que sucedió en Chile es la ineficiencia, la incapacidad del aparato estatal para resolver los problemas. Eso es. Y Chile ya tenía un antecedente democrático y creo que no lo ha perdido. Hay que recordar que a Chile salió un dictador democráticamente. Sí, claro. Y entonces eso es interesante sí. Para considerar. Y también considerar que la gente llamada de izquierda, que no lo es, como el caso de Venezuela, también llegaron por vías democráticas. Entonces, siempre este tipo de gente que les gana el poder, el ansia de poder solo muere cuando estás muerto. Siempre estás intentando tener más poder de todo tipo. Y a mí me parece que en este caso Chile no es más que el reflejo de la incapacidad, la ineficiencia de los gobiernos que se dicen de izquierda. No solamente aquí, estoy hablando que en los últimos años, últimos 20 años, han perdido 12 elecciones en el mundo. Han perdido. Gente que era realmente de izquierda, lo han perdido con gente que se define como derecha. En fin, es bienvenido Chile otra vez a ese concierto de naciones que tienen una historia democrática. Ojalá en México volvamos a conquistar y hacer porque no tenemos rehacer, hacer una conducta democrática. Muy bien, compañeros y amigos, no sé si todavía quieran comentar algo más. Sí, te escuchamos. Quiero hacer unas precisiones de lo que se ha comentado aquí en la mesa respecto a que se llegó de una forma muy burda, de una forma antidemocrática. Yo creo que verdaderamente mantienen. Dice, o sea, que aquí que el gobierno actual, México. Sí, pero bueno, a la referencia decía que aquí en México se llegó de una forma burda y bueno, ya se han dicho hasta el cansancio, las leyes no se cambiaron. Son la misma norma, la misma normativa que se creó en los gobiernos anteriores, porque lo crearon para poder ellos beneficiarse.
y después, cuando ya se les aplica en contra, entonces dicen que es burdo y que es antidemocrático. Pues hay reglas existentes. En ese sentido no ha habido cambios, e inclusive puede ser peor, y la misma gente señala y quiere que se quiten los diputados plurinominales. Si ahorita con 53% logró el gobierno, el partido del gobierno logró la mayoría calificada y mucho más, pues va a poder ser en un momento dado, si quitan los diputados plurinominales, que hasta con un 42, 43, 44% se pueda tener hasta el 80-90% de la Cámara, porque ya no va a haber diputados. O el 100, 120, o hasta el 130. No, pues hasta el 100. Digo, el 100 está muy difícil, pero puedes tener hasta el 100, ¿por qué? Y más inclusive en la realidad de que hay partidos nuevos, como en este caso de Somos México, que va a fraccionar más el voto opositor. Entonces, evidentemente, con menos votos se va a poder acceder y tener triunfos. Entonces, yo creo que es la misma norma, no hay que seguir diciendo, no fue burdo. El convencimiento de ¿te pareció muy finito el modo en que se hicieron de las diputaciones? Pues sí, o sea, la verdad es que pues la regla que existía, si esa hubiera sido en la anterior legislaturas, y de hecho hubo un momento en donde el PRI aprovechó esa norma para hacerse de una mayoría mayor, una mayoría más alta que la que le correspondía, según lo que se dice que es correcto. Pero la norma sí está, y hasta que no se cambie, y evidentemente a lo mejor Morena muy difícilmente lo va a cambiar, pero son las reglas existentes. O sea, se ganó con las reglas existentes antes y se tiene esa mayoría. Entonces no hay que seguir reiterando. Y un discurso que estaba en la ley chantajear a los yunes. No, pero igual antes, no, suponiendo que no estuviera en la ley. No estaba en la ley. ley. No está en la ley antes, y antes también se chantajearon. Antes también los diputados del PRI, los del PAN y todo eso. Entonces eso anula el efecto de que sea. Bueno, pero entonces no se diga que hoy es diferente también, en el sentido de que se está teniendo mayoría. Pues son lo que se aprendió de los partidos anteriores. O sea, son las reglas, como se ha estado jugando las reglas para ganar. Sí, muy bien. ¿Les parece que pasemos al siguiente tema, compañeros? Correcto. Sí, porque nosotros no somos... Yo creo que vamos a estar muy atentos a lo que sucede en Chile, por supuesto. Yo les digo, tengo una información ahí muy cercana por mi concuña, que es una apasionada de la política, ¿sí? Y bueno, pues ya se veía esto. Sí, las encuestas en esta ocasión sí acertaron, sí. No sé si en los números, pero por lo menos acertaron en que iba a ganar Katz. Pero bueno, el siguiente tema, compañeros, tiene que ver con una tentación de los gobiernos, el federal, el estatal, etcétera, por alinear las leyes a sus intereses. Y eso es terrible, ¿sí? No es decir, vamos a pensar qué es lo más correcto, qué es lo más democrático, qué es lo más justo. No, es qué es lo que conviene a mis intereses. Y en este caso tenemos pues que hay una situación, por ejemplo en Morena, la ley electoral pues está orientada a beneficiarse. Morena se quedó desde los tiempos del PRD, sí, acostumbrada a que las reformas electorales siempre eran para que ellos tuvieran mayores posibilidades de acceder al poder, sí. Entonces cada reforma electoral tenía concesiones por parte del PRI o del PAN para que ellos tuvieran una mayor ventaja, ¿sí? Para que sin la fuerza pudieran llegar, ¿sí? O sea, para que Morena, vamos a decir Morena en términos genéricos, Morena lo que fue PRD, etcétera. O sea, las leyes electorales fueron en México una forma para que Morena mamara, ¿sí? Para que mamara. Ahora, lo que habría sido igual es que al ganar Morena, las leyes electorales se modificaron para que el PRI y el PAN mamaran. Pero no, la costumbre, la tradición, sí, de mamar, sí, y dar de topes. No yo solo. Y dar de topes se continúa así, nada más que ahora ellos las hacen para beneficiarse, sí. ¿Por qué ellos quieren quitar los plurinominales? Pues los quieren quitar simplemente porque de ese modo van a tener más diputados, ¿sí? Vale madre si las voces de las oposiciones ya no van a ser escuchadas, ¿sí? Punto. Se chingó, ¿sí? Porque eso es lo que conviene a ellos. Aquí en el estado tenemos el caso de que el gobernador Samuel García pues está planteando una idea curiosa en el sentido de que
nada más haya mujeres candidatas a la gubernatura. Es claro que la idea básica democrática de que todos tenemos derecho a votar y ser votados quedaría violada de manera flagrante por solamente una idiotez paritaria, ¿sí? Porque las ideas estas son absurdas. Las mujeres realmente van a ser iguales que los hombres cuando jueguen con las mismas reglas, y que el sexo no sea un factor, ¿sí? Y aparte es una idea equivocada también, porque pues cada vez las mujeres están mejor preparadas que los hombres. En el futuro ellas no van a tener paridad, ¿sí? Van a estar en una condición de ventaja sobre los hombres. Simplemente viendo las matrículas en las universidades, ¿sí? Ya hay más mujeres que hombres estudiando. Pero bueno, aquí el asunto es que la presidenta de México se manifestó en contra de eso, en contra de que familiares accedan a los puestos que tenía, sí, el previo, y en contra de que pues se den situaciones también como que se limite el registro de candidatos, dejando a los partidos que pongan mitad y mitad de candidaturas de hombres y mujeres, que ahí se dé el proceso de igualdad, sí, pero no forzar las cosas de que a fuerza la próxima tiene que ser mujer, sí, que es lo que está sucediendo acá. Yo creo que fue una buena idea de la presidenta hacer ese tipo de declaraciones, y creo sobre todo que en el caso de Nuevo León, pues dejar a los hombres que están ahí escuchándose, como es el caso de Andrés Míquez, ¿sí? El alcalde de Escobedo, que está haciendo un buen papel. El caso de Adrián de la Garza, que también está en una situación de mucha fortaleza. Waldo Míquez. Pero pues Waldo ya ven que... Bueno, quiere ser también como Míquez. Dice que es más culo que espalda. Es problema del señor. Bueno, compañeros y amigos, sobre este tema, ¿tú ya traes el micrófono? Cuando publiqué un escrito que decía: Morena o la 4T sí tiene por qué celebrar su séptimo aniversario, pues habló todo lo que ha conseguido. ¿Cómo lo han conseguido? Eso es peccata minuta para la historia, pero sí es fundamental seguir las leyes del poder. Ellos están aplicando la ley del poder, tan sencillo como eso. Quien ahora grite que hay que el poder, que la gente hace mal uso de él, pues el que llegue, la historia nos da 1001 ejemplos de que cuando llegas al poder te alocas. En el caso concreto de ese escrito, yo al final puse un área que decía lo que está pendiente. Le ponía retos y cosas pendientes para arreglar. Y el día de antier estuvimos viendo qué está pasando. Hay una rebelión de Morena porque el caso que planteó la presidenta de que no estaba de acuerdo porque era una violación constitucional, es una violación porque hay discriminación y excepción, y la Constitución establece que no debe haber excepción en ningún caso. Pero resulta que dentro de Morena hay 6 personas, 4 que están en el gabinete y 2 que no están en el gabinete, que son senadores o son diputados, que quieren ser gobernadores y no pueden por la famosa ley del nepotismo. Entonces la única manera que tienen es cambiar la ley local, como lo hizo San Luis Potosí ya. ¿Cuál es el problema que está pasando? Si tú viste la última semana a Claudia, se aventó 4 tiros. Primero, tuvo un problema con la gente de la CFE. A la gente de la CFE dio un informe a la Secretaría de Energía totalmente falso.
La presidenta manda a la secretaria y la directora de CFE le dice, le leyó todo, de los 200 proyectos que tenía, en un año solamente ha hecho 2 y no incompletos. Y toda la secretaria de Energía pues le dice, ¿asma? Y le dice, yo no te reporto a ti. Así, ¿sabes qué? Yo no estoy con Claudia, yo reporto directamente a la anterior. Esa es una. En el caso concreto de la lucha por los impuestos pagados por el señor de Televisión Azteca, hubo una reunión donde la señora se encabronó. Una de sus gentes muy cercanas le llevó el informe técnico jurídico y le dijo que era imposible cobrar eso porque era una violación flagrante al manejo institucional, no nacional, sino internacional. Y entonces la señora exasperada dijo, me están traicionando. ¿Quién me traicionó? Ya sabes por dónde llega el golpe. Segundo golpe en lo que va de la semana. Tercer golpe, la gente de Gobernación le había dicho, como unas 2 semanas antes de las manifestaciones, que ya estaba arreglado todo, que ya había un acuerdo, que había un compromiso con los gentes tanto de agrícolas de diferentes estados y que no se preocuparan. Y cuando llegan allá y le rompen todo el rollo, van a llamar a la gente y lo mismo, la gente de Gobernación está operando en contra de ella. Al final del día, el último que ya no podía, es que querían boicotear el manejo de las fracciones arancelarias. ¿Te acuerdas que aquí platicamos de que China nos estaba acabando? Ya la industria del calzado, la industria del vestido, la industria del juguete, ya estaban muertas en México. Sí, pero el tema era otro. No, el tema que estás hablando es las leyes de Claudia. Bueno, estas leyes que está intentando pasar Claudia tienen el rechazo de la gente morena. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una colección, yo no sé si de manera comedida, no sé si de manera elegante, o sea cabronazos. Alguien va a perder y obviamente creo que la posibilidad de que pierda la presidenta es mayor. ¿Es menor? Mayor. Claro, tiene poder formal. Esa es la idea, por eso te digo, las leyes que estás planteando no salen de ahí, salen de otro lado con condiciones específicas. En cuanto al problema de Samuel, pues Samuel está jugando muy peligroso el sentido de querer meter esa ley. Primero, porque si ya vieron, aquí los diputados de Morena se han hecho oxisos en este asunto. Ya no perdería hasta la cantidad mínima para manejarse. Ya ni siquiera el empate le serviría, no tiene. Y la otra, los expedientes de él y toda su familia. Ese es lo más grave que no ha entendido. Él parte de un hecho de que a él lo quiere mucho y eso es una... El que lo quería ya no está. Sí, pero el que no está, sigue estando. Vamos a ver, ahí vas a ver quién es quién. Por eso te digo, no sé si el enfrentamiento, en qué condiciones se vaya a dar. Muchos de los que quieren, el de San Luis pues es su esposa, y en otros estados es la hermana, la otra es una hermana de él, la otra es una prima. O sea, todo el mundo está buscando quedarse con las gobernaturas, y creo que el enfrentamiento más tarde que temprano se va a dar. El caso concreto de cómo hacen que el único perfil que tiene visible la presidenta ya no haya dicho que el cuate del regiomontano nomás tantito había hecho el huachicol. No sé si viste la información. Sí. Entonces, lo que está pasando con las leyes no es problema de Claudia, desafortunadamente es un problema de poder entre el ex y los que llegaron. Muy bien. Sobre este tema, Ranulfo, ¿querías hablar?
Pues qué bueno que se está dando ese tipo de situaciones que demuestra que estas reformas electorales, que de hecho ya se realizaron, ya está la norma que se prohíbe el nepotismo y todo eso. Lo que sí le ganaron a la presidenta fue que en vez de que se implemente en el 27, se implemente hasta en el 30. Pero de todos modos, y ahí se va a mostrar el liderazgo de la presidenta, porque ella se ha dicho que dentro de la coalición, o al menos dentro de Morena, no, sí se va a aplicar la norma en el 27, aun cuando esté establecido para el 30. Es bueno que se establezca. Yo creo que en un partido como lo pintan, de autoritario, antidemocrático, etcétera, estaríamos viendo lo contrario, que no les importara y que hubiera nepotismo y que hubiera, al contrario, se están librando y están estableciendo medidas para evitar que no haya el abuso del poder. Claro, lo van a poder hacer por medio de terceras personas, eso siempre se va a poder hacer. Yo creo que no deben de pasar esas leyes, tanto como en el estado de San Luis. Yo creo que la va a considerar la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Federal Electoral como anticonstitucionales, porque el que tiene la facultad para establecer esa normativa es el INE, y lo va a establecer como lo ha venido haciendo, que de todas las gubernaturas cada partido deberá decidir quién sí, quién no. Yo creo que se pudiera establecer un candado como estos, pero para elecciones futuras, o sea, por ejemplo decir, en el caso de Nuevo León, para el 33, pero no lo puedes hacer al parto para las 12 y hacer un cambio, porque entonces lleva dedicatoria y eso siempre ha estado prohibido o no está permitido. Entonces yo no creo que prospere lo de San Luis, aquí en Nuevo León menos. Pero aparte también que soberbia del gobierno de Samuel, o es pensar que porque Mariana sea candidata ya va a ganar, pues si no es la única mujer en el estado de Nuevo León. Hay candidatas muy importantes en otros partidos, principalmente en Morena. Tiene 3 prospectos muy valiosos, que son Tatiana Cloutier, Clara Luz Flores Carrales y Judith. O sea, difícilmente inclusive la propia Mariana le ganaría a los 3, porque aparte el gobierno de Samuel, aun cuando en percepción ha estado haciendo mucho esfuerzo para hacerse ver con un buen gobierno, en la realidad tiene muchos desaseos, tiene muchas deficiencias que difícilmente el pueblo de Nuevo León le dará el respaldo a Movimiento Ciudadano. O sea, al final de cuentas, si está luchando, va a luchar por otras personas, no por su propia esposa. Entonces yo creo que esto no debe de prosperar para nada, este tipo de leyes dirigidas. Muy bien, sobre este tema te escuchamos, Danilo. Sí, mira, estamos en el tema de esas leyes que se manipulan con el objetivo de perpetuarse en el poder, que aparentemente eso es lo que se pretende en San Luis Potosí, o el nepotismo electoral, ¿verdad? Como se dio en el caso de Apodaca, de padre a hijo, ¿verdad? Sí. Mira, antes de abordar este tema, sí quiero reconocer lo que dice Ranulfo. Esa forma de que Morena obtuvo su mayoría calificada, si bien es cierto, se aplicaron reglas que anteriormente se venían haciendo y que perjudicaban a los partidos minoritarios, también es cierto que cuando un verdadero demócrata llega al poder, llega a corregir, no a decir, como los demás abusaron, yo también voy a abusar. Y es que en aquellos momentos, cuando se dio la cláusula de gobernabilidad, que también favoreció esa repartición amañada de las diputaciones federales, pero desde 1997, ¿no? Hasta con Calderón, que se dio la cláusula de gobernabilidad, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que reconocer, tiene razón Ranulfo en ese sentido. En lo que no tiene razón es que, vuelvo a decir, como los que anteriormente abusaron, entonces yo también llego a abusar. El verdadero demócrata llega a corregir ese tipo de cosas. No va a llegar a decir o a argumentar eso que se argumentó. Pero bueno, eso es nomás para cerrar esta parte de lo que comentó Ranulfo. Pero bueno, ahora volviendo aquí, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Este tipo de intentonas, ¿sí?, que incluso parece ser que de los primeros que lograron hacerlo fue en Puebla, ¿no? Con Rafael Moreno Valle, con su esposa, aunque hubo
En esa ocasión se eligió un gobernador, creo que por 22 meses, para empatar las elecciones, pero qué triste que haya sido gente del Partido Acción Nacional las que empezaron a ese tipo de distorsiones democráticas, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, el verdadero demócrata llega y no debería de tener por qué extender su mandato. Es un privilegio servir a su país o a su estado. ¿Por qué esa intentona de perpetuarse? ¿Por qué? Pues porque el ser humano es que tiene poder tiende al abuso del poder. No se explica de otra manera este tipo de situaciones. Y lo hemos comentado y lo hemos dicho, no es benéfico para un país, para un estado, que se haga este tipo de cosas. Entonces, ojalá que Samuel desista aquí en Nuevo León, desista de esto, porque, fíjense, viendo el escenario como está en Nuevo León, ¿a quién le conviene que sean puras mujeres? Aparte de que le conviene en gran parte a Movimiento Ciudadano, también le conviene a Morena. Y ellos sí tienen los votos para hacer una ley que se apruebe esto. Pero déjame le digo una cosa, el PRI y el PAN no se van a quedar con las manos. Si Samuel intenta aventar aún así esta ley, lo que puede hacer el PRI y el PAN, y desde ahorita se lo digo, va a ser una parálisis legislativa. Simplemente no hay quórum para sesionar en el Congreso del Estado, no se aprueba la ley. Ya tuvimos un periodo en el que no sesionaban los diputados. Porque para iniciar a los diputados una sesión necesita haber 28 diputados. ¿Sí me explico? Entonces, si no inicia. Entonces, vamos a caer en una parálisis legislativa que no beneficia a nadie. Insisto, la gente del PRI y del PAN simplemente no asiste. Y ya. Nunca se aborda el tema, se llega, más o menos tiene que ser en abril del próximo año, porque son 6 meses antes de que empiece el año electoral. Creo que está pronosticado, está ya calendarizado, creo que el 6 de octubre, para que empiece el año electoral del próximo año. Ahí réstele 180 días, y antes de cualquier reforma electoral tiene que aplicarse antes de ese periodo para que tenga efectos a la siguiente elección, que sería el 2027. Entonces, vamos a caer en una parálisis. O sea, estamos en riesgo de caer en una parálisis que van a ser 2-3 meses. ¿Sí? Pero bueno, vuelvo ahí a hacer un llamado a la gente que está en la clase política. Ya déjense, y lo voy a decir con todas sus palabras, déjense de esas chingaderas. Gobiernen el periodo que les corresponde y no intenten perpetuarse. Busquen la verdadera ciencia política. No es recomendable para ningún pueblo que esto suceda. Gracias. Muy bien, sobre ese tema te escuchamos, Toño. De manera muy coloquial, yo no me preocuparía tanto por engrandecer pendejadas. A Samuel todo le sale mal, hombre. Ni Tesla vino, ni Holanda vino, ni Tigre fue campeón, ni pura chingada. A ver, güey, a mí no me eches la culpa, échale la culpa a Samuel, él fue el que lo saló, güey. A ver, de veras, tiene un hocico bien desocupado y bien descompuesto. Todo lo que dice le sale al revés. Entonces, yo no me preocuparía tanto, la verdad. La experiencia nos dice que nada más habla porque sabe articular, pero no le va a salir. Muy Ni bien. para qué me preocupo. Estamos en el tema, pues, del ajuste de esas leyes, pues, para orientarlas. No sé si haya más cosas que decir al respecto. Yo, si no tienen algo más, me gustaría que pasáramos al tercer tema, porque es un tema interesante, que son los deseos y los pronósticos, lo que nosotros visualizamos desde aquí para el próximo año. ¿Les parece que pasemos al tercer tema de una Yo vez? nomás quisiera hacer una pregunta a mi amigo. Es un romántico. ¿A cuál amigo? Creo que aquí ¿A mi Danilo? amigo Danilo. Por todos los poros de su ser, supura una pasión que no es sana. Yo nomás te voy a preguntar, ¿qué piensas tú de Grecia, la esposa del
presidente De Carlos Manso, de Carlos Manso. de Grecia Quirós. Se quedó como presidenta. ¿Es nepotismo? ¿Lo aceptarías tú? Pues, quiero saber. A ver, yo considero que habría que definir qué es lo que vamos a considerar lo que es el nepotismo. Permíteme. El nepotismo es, mientras yo estoy en el poder, mi familiar aspira al mismo puesto que yo. En este caso, Carlos Manso ya estaba fallecido. Yo ahí sí que no entiendo cómo es que se queda la esposa, porque no conozco las leyes de Michoacán. Sí, claro. Pero en dónde está, pero espérame, por eso te estoy diciendo. Sí, ahora, Samuel podría no caer en eso. Él se puede ir de candidato a diputado federal y tendría que pedir permiso, y entonces ya no se configura exactamente el nepotismo electoral. ¿Sí me explico? Entonces, si Samuel estaba pensando irse por esa vía, es válida. Quién sabe si le da ético, ya no, pero eso es lo de menos. La realidad es que sí habría un cierto nepotismo, porque al final de cuentas seguiría teniendo el control del Estado, aunque no formalmente, sino que sería a través de lo que le llaman por interpósita persona. ¿Sí me explico? Entonces, ahí en el caso de Carlos Manso, yo no veo que se configure esa parte del nepotismo, insisto. Tú estando en el poder, tu familiar directo aspira al mismo puesto, como sucedió en el caso de Apodaca. Incluso hasta le dejó a su hijo, César Garza, le deja a su hijo un regalo, le aumenta el 30% del sueldo para que su hijo gane. Entonces, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, el caso de César Garza, tantos años que ha gobernado, siendo alcalde de Apodaca y de Guadalupe, no pudo haber preparado a alguien de su confianza, a alguien de su equipo. ¿Forzosamente tiene que ser su hijo? ¿Forzosamente tiene que ser su hijo? Entonces, esa es la situación, ¿no? Pero bueno, ya queda... Déjame más decirte, fíjate que como la gente que se barre de la realidad, es la realidad que quiere ser. Fíjate lo que acaba de decir, qué argumento dijo. Si ya no está en el poder, ya no es nepotismo. Cabritos. Fíjate, ahora resulta que los hijos de Andrés Manuel pueden ser candidatos a la presidencia según el argumento de este camarada. ¿Lo van a hacer? Y no es nomás. Caray. Fíjate cómo un demócrata, entre comillas, está dando las partes fundamentales, porque es un demócrata puro, para que los otros pisoteen la democracia, los fundamentos reales. Que tú puedes dejar a tu primo, a tu hermano, no, si estás muerto no hay problema. Entonces, si se muere Andrés Manuel, y si no se muere, ¿pueden seguir los hijos? ¿Verdad que sí? Muy bien, compañeros, si les parece... Loca, es de risa loca. Estamos cerrando el año Sí. con la misma tradición de Ernesto, ¿no? De decir que somos unos pendejos, ¿sí? Yo sí quisiera hacer un apunte. El problema es que cuando uno humildemente acepta ser un pendejo, como decía el maestro Torres, no, es mejor aceptar ser un pendejo que porfiar en necedades que lo confirmen, ¿sí? Entonces, bueno, estamos cerrando pues en ese... Ranulfo, para Yo cerrar quiero el tema... hacer dos apuntes. Un apunte primero, sí me parece que no tiene nada que ver con nepotismo el caso de que se haya quedado Oye, la esposa una pregunta antes de que... Grecia Quirós. Perdóname que te interrumpa. ¿Lloraste porque perdieron los Tigres? Sí, lloré. Sí, lloraste. Lloré bastante. La verdad es que casi no quiero saber nada de fútbol. Sí me dolió. No sé si me ayudó o no me ayudó. Tenía una actividad y estuve trabajando y viendo el partido. Eso me pudo ayudar a que fuera menos doloroso. Pero sí me dolió. Muy bien. El apunte es de que no, me parece que no tiene nada que ver con nepotismo el que Grecia Quirós haya quedado como alcaldesa, porque principalmente para que haya nepotismo es que la persona familiar sea la que decida, la que incida en que el familiar va a quedarse en tal puesto, tal poder y lo maneja directamente. En este caso,
pues ya Manso ya no podía hacer nada para dejar a su esposa. Lo decidió otro tipo de gente. Digo, yo sí tengo mucha extrañeza y he querido revisar la normativa a ver si era legal. La verdad es que me extraña, creo que en Nuevo León no podía haber sido, pero no es pero para nada es nepotismo. Y lo otro que decía el Danilo de que si el gobernador se va a la diputación y luego después resulta ser candidata Mariana, pues yo creo que sí es una suerte de nepotismo totalmente. O sea, no creo que haya ninguna excusa de que porque no tiene el poder, pues si todo el equipo le responde a él, como dices, por interposta esta persona, entonces yo creo que ahí sí estaría muy mal, aunque sea. Que no le van a dar permiso aparte, que no le van a dar permiso. A ver, permiso que se vaya a la diputación, no. Decía ahorita que Danilo, déjense de chingaderas. La chingadera sin nepotismo existe en el caso de Coahuila con los Moreira, en el caso de Zacatecas con los Monreal, en el caso de Guerrero con los Salgado. O sea, a ver, en el caso, pero desde la presidencia ya se puso resolución a eso, en el caso de Juárez con los Treviño, y ahorita, por ejemplo, ¿sabes por qué no se fue Arratia a la tesorería como estaba decidido por su jefe que se fuera Arratia a la tesorería? Porque no le iban a autorizar que se quedara su esposa, porque ese era su capricho. Arratia dijo, ¿qué? Yo me voy a la tesorería, pero dejen a mi esposa como mi sustituto, como presidente municipal. Puta madre. O sea, pendejo, pues yo lo más por lo menos por su pinche, bueno, no sé quién era el necio, si era la esposa, pero ese era su argumento. Yo me voy a la tesorería, pero déjenme dejar a mi esposa aquí en la presidencia municipal de Juárez. O sea, como dices, son burdos, son cínicos, son soberbios. Muy bien. Y lo peor es que no le sale bien, es lo peor. Si les parece, compañeros, pasamos al tercer tema. Y el tercer tema son los deseos, los pronósticos para el 2026. Ya estamos pues en las postrimerías de este año 2025. Estamos a 16 de diciembre, faltan una semana más. Vamos a andar en la Navidad, una semana más todavía, y vamos a andar en las cosas del fin de año. Primero que todo, yo quisiera que este 26 sea un año pleno para todos ustedes, que tengan salud, dinero y amor, como dice la canción, ¿sí? Y bueno, yo creo que viene un año donde pues va a haber una intensa actividad política que ya se siente, porque se van a definir las candidaturas a los gobiernos estatales que tienen elecciones, las diputaciones federales, y entonces yo creo que vamos a tener mucha actividad. Yo espero que en este año las contradicciones que se están dando al interior de Morena sean más evidentes, que se concentren más, ¿sí? ¿Cuál era el término que usábamos, Ernesto, en la izquierda de aquellos años? Cuando decíamos agudizar las contradicciones, ¿verdad? Que se agudicen las contradicciones. Es claro que hay problemas al interior de Morena, sí. Fíjese, por ejemplo, el caso de María Amparo Casar. Caso curioso, porque su esposo, asesor de Pemex, pero en nómina, sí, después de 4 meses de función, muere en circunstancias extrañas. Se piensa que fue un accidente de trabajo, sí. Menos gentes han filtrado la posibilidad de que haya sido algún asesinato, y la otra opción que se maneja con más cuestiones que simplemente, bueno, fue un accidente, y la otra es el suicidio. La ley, en caso que hubiese sido suicidio, no amparaba pensiones, no amparaba nada, pero todo indica que había con más posibilidades de que hubiera sido un accidente de trabajo. Sobre esa base a ella le dan una pensión generosa, ¿sí? No, un poco más de 100,000 pesos mensuales. No, un millón mensual no. ¿Cómo no? Un millón de pesos mensuales no. Porque acuérdate que ella tiene 2 pensiones. Sí, bueno, pero es otra cosa. Pero el punto aquí es que, a ver, aparentemente ya le iban a dar garrote, sí, a esta mujer,
Y luego de repente la nueva procuradora, sí, casi lo ponen en la congeladora, sí. Entonces se van a dar broncas, ya se están percibiendo, pero yo creo que se van a dar de manera más franca, más clara. A final de cuentas, yo creo que Claudia va a tener que optar por su cuestión personalísima del paso de ella por la historia, ¿sí? Miren, yo veo algunos signos alentadores con respecto a Claudia. Por ejemplo, no insistir en ubicarse en un contexto global, ¿sí? En el sentido de favorecer a un grupo y no ver al otro. Esa felicitación que le hace a José Antonio Katz, ¿sí? Es algo muy relevante, ¿sí? Porque claramente él viene a jugar un rol distinto del que está jugando Claudia, sí está en el otro bloque. Y entonces que la felicite me parece un acto de madurez. Segundo, tienen un problema económico muy fuerte y entonces van a tener que hacer ajustes. Fíjense, si solamente se dijera, ¿saben qué, señores? El Tren Maya se detiene, queda como un museo para quien quiera ver ahí las pendejadas que se pueden hacer desde un gobierno, y se ahorrarían un dineral, ¿sí? Las obras de López Obrador en general están representando pérdidas. Si se pararan y simplemente, ¿saben qué? Olvídense ya de esa pendejada, ¿sí? Así que quede. Entonces habría finanzas un poquito más holgadas. Incluidas las pensiones del bienestar. Sí, sí. Pero bueno, yo lo que sí creo es que este 26 yo pronostico que tendremos finalmente ya los congales del bienestar. Sí, ya formalmente, sí. Soy el de la idea original, sí. No le vamos a retirar la autoría. Eso habla de que pues a lo mejor me van a dar algún reconocimiento, sí. Regalías, ¿no? ¿Verdad? No, regalías no, sí. Pero sí la oportunidad de que yo pueda llevar a mis amigos ahí, de repente hacer una emisión de la mesa grillera, ¿no? Imagínense ustedes una mesa grillera desde el Congal del Bienestar número 80, ¿sí? Ubicado en Monterrey, Nuevo León. ¿Sí? ¿Verdad? Eso sería fabuloso. A ver, compañeros, van a tomar una foto allá, necesitamos que gires. Ahí cabemos todos. Compañeros, disculpen, nos van a tomar una fotografía. Uy, Dios. Cácaro. Telcel ya está restringiendo. Muy bien. Telcel ya se va a restringir. Ya. A partir del 15 de enero. Ya está haciendo pruebas de la restricción. Hace una que salga así. Muy bien. Entonces, compañeros, el 2026 yo espero que se dé una situación interna en Morena. Yo espero que le den el registro finalmente a Somos México, que ya lleva más de 215 asambleas, creo, por ahí, más o menos en ese orden anda, arriba de las 200. Tengo yo mucha esperanza en ese nuevo partido. Y bueno, lo que yo deseo es que ya no nos apartemos tanto de el ideal democrático. La democracia es lo más valioso que podemos tener en el camino de poder disfrutar de la política. Miren, yo soy un hedonista. ¿Sí? Nada en mi vida hace sentido si no es para divertirme, para hacer echando desmadre. Aquí el desmadre, ¿cómo lo hago? Pues diciendo que son los congales del bienestar los que nos están patrocinando en este programa. Pero en todo, bueno, pueden confundirse las cosas, ¿sí? En todo siempre estoy buscando la diversión, el juego, ¿sí? Y la felicidad, por supuesto.
Entonces, cuando yo participé en la política, que era la política universitaria, una política muy intensa, porque en la política amplia, pues tú juegas y eres candidato y el otro candidato a lo mejor ni siquiera te lo vas a cruzar por él en tu vida, o si acaso en algún debate lo vas a saludar. Pero en la política universitaria estás viendo a todos ahí, es como una lucha cuerpo a cuerpo, muy intensa, ¿sí? Y yo estaba en la política porque era disfrutable, ¿sí? Me encantaba ver cómo se podían convencer a personas para que optaran por un lado, cómo hilvanar un discurso, era interesante. Cómo establecer una estrategia y una táctica era muy útil. Y digo, a lo mejor es una falsa modestia, pero creo que fui un político universitario exitoso, sí, sagaz. Al último me partieron la madre, sí, ¿verdad? Pero la divertida ahí se la quita. Pero la pinche divertida. Pero la divertida, esa no me la quitaron nunca. No, fíjense, ahí yo entendí en la política universitaria cómo el tema de la micropolítica, que es el tema que maneja mi amigo Alfredo Cuellar, es muy interesante porque yo no tuve problemas en la universidad en la confrontación que tuve con los adversarios, ¿sí? Donde tuve el problema fue al interior de mi grupo político, ¿sí? Ahí fue donde tuvimos dificultades, porque la gente pues a veces no supera ciertas cosas, ¿no? Yo era subdirector de la Facultad de Matemáticas y la manera de fastidiar al director de los adversarios era en la sala de maestros, en el pizarrón, llegabas en la mañana y ya ellos habían puesto, decía directorio, sí, organigrama, sí, director fulano de tal. No, perdón, ponían ver arriba, subdirector, o sea yo, y luego abajo, director, sí. Y estuvieron tanto chingándole a este compañero que finalmente se fue. Y se me cerraron las opciones para accionar políticamente. Pero al interior de mi grupo, nunca me derrotaron del otro modo. Y entonces se me cerraron se me cerraron todos los espacios y decidí irme al doctorado, estudiar el doctorado. Y ahí termina la historia, porque ya cuando yo quise regresar a la facultad me dijeron, mira, antes de irte tenías una pinche maestría en matemáticas ahí media jodida, ¿no? Y controlabas políticamente la escuela, la facultad. Si te dejamos entrar ahorita vas a ser el único doctor en matemáticas en la facultad de matemáticas y no tenemos la menor duda de que vas a retomar el control político, ¿sí? Y entonces, pues no te dejamos entrar, cabrón, así de fácil. Bueno, el punto aquí pues es que así se da esa situación, pero la política es disfrutable y puedes estar disfrutando de ella a pesar de tu condición física, de salud, a pesar de tu edad. Mientras el coco más o menos te esté funcionando, tú puedes participar en política y puedes disfrutarla. Pero el regalo que nos hacen, pues, Rousseau, que nos hace Montesquieu, no, Montesquieu, no, o sea, desde Thomas Hobbes, que empiezan a darle sentido y forma al Estado, ¿sí? ¿Verdad? Que terminan en este esquema de democracia liberal, ¿sí? Donde tú tienes el poder, pero no lo tienes todo. Tú ganas, pero no ganas todo. Tú pierdes, pero no pierdes todo. ¿Sí? Entonces, donde tú dices, siempre hay una oportunidad siguiente. Hay que afinar, hay que ajustar las cosas. ¿Sí? Entonces, la única manera de que tú disfrutes de la política es esa. En el esquema que tenemos ahorita, nadie disfruta de la política. Sí, a ver, ¿ustedes piensan que Claudia Sheinbaum es feliz y que está toda madre? No, vean su rostro, vean cómo está, vean las presiones. La oposición, pues menos, sí, con las chingas que les están poniendo. Entonces, se pierde el gozo de la política como un ejercicio interesante, como una manera de transitar por esta vida.
jugando pues a un juego que tiene una relevancia importante. Lamentablemente nos damos cuenta de lo que vale la política cuando por ausencia vemos las consecuencias. No veíamos la política, por ejemplo, cuando se respetaban mínimamente las cosas. Con Peña Nieto, o sea, no se le valoraba. Cuando llega López Obrador y nos damos cuenta de todo lo que es el poder presidencial, o sea, cuando llega un pendejo como él, ¿sí? Y destruye todo lo que destruyó y le da en la madre a todas las cosas que le dio en la madre, tú dices, oye, este era un tema muy serio, ¿sí? Y entonces, bueno, estamos ahorita en una situación donde pueden hacer la gente morena lo que quiera, pero absolutamente lo que quiera, con un costo, por supuesto. Y ellos, por eso, de repente, como que se frenan, porque finalmente es la opinión pública la que manda. Pero bueno, yo espero que tengamos un avance, aunque sea mínimo, en el sentido democrático, ¿sí? Y voy a usar una palabra que está de moda, que la presidenta y la gente de Morena muestren grandeza, ¿sí? Se les ha visto solamente mezquindad, y yo espero que ellos recapaciten y entren en eso. Por la otra parte, bueno, pues estamos en una situación donde la oposición tiene que jugar, y espero que el escenario que más puede favorecer la cerrazón de Morena se escape, ¿sí? Que es el que nos agarremos a chingadazos, ¿sí? Pero eso es una situación que yo la veo ahí como un futuro posible con poca probabilidad, pero puede ser, ¿sí? Ojalá que si se da, se dé de manera muy fugaz, muy breve y signifique o represente una motivación para que el gobierno de este segundo piso de la 4T se haga más racional, ¿sí? Más democrático, ¿sí? Y bueno, eso es lo que yo espero para el próximo año, ¿sí? Y que tengamos salud, por supuesto, alegría, felicidad en los hogares que nos escuchan. Compañeros y amigos, sobre este tema, ¿qué desean comentar? Ya Danilo trae el micrófono. Sí, mira, algo breve, mira, en el 2026 yo hago votos para que todos los que estamos en esta mesa podamos disfrutar de este tipo de convivencia, ¿no? Porque yo lo veo como una manera de ejercer la ciudadanía. Hablar de las cuestiones políticas con gente que sabe, yo creo que ya es una ventaja. Máximo cuando aparentemente en los institutos, que los partidos políticos, que son los que deberían de permitir este tipo de apertura, no la hay. Y no la hay porque generalmente los partidos están dominados por una élite y que quieren una obediencia, no quieren gente pensante, simplemente quieren, yo le digo que no quieren aliados, prácticamente quieren esclavos, subordinados, que no les cuestionen nada a esa élite. Entonces, al no haber espacios en donde debería de ser, pues nos encontramos en este tipo de mesas, pero igual nos venimos a divertir y venimos a tratar de señalar aquello que creemos que no lleva al país hacia un buen estadio. Después de aquí nosotros nos vamos a nuestra vida privada, a nuestras ocupaciones privadas, cualquiera que sea. Y yo creo que en la medida en que los partidos políticos se sigan cerrando, vamos a tener que estar aquí. Entonces yo haría el voto para que esos partidos entiendan que por el bien de México sean el lugar adecuado en el que se dé formación ciudadana a cada uno de los Fíjate que eso que militen dices, ahí. qué interesante. Imagínate que el PRI hiciera una mesa grillera formalmente y así como esta, abierta. Sí, Que llegue el que quiera, convocada por el PAN, pero que lleguen no solamente militantes panistas, sino de otros partidos, o priistas, ¿sí? Que sea un partido, que se abra pues en la discusión. Que se abra la discusión, ¿verdad? porque Sea si interesantísimo. si no queda nada más a una élite. Y para el año que entra, pues les deseo a todos que estemos aquí, que podamos convivir, que podamos disfrutar
y en ratos nos vamos a ir pendejeados y madreados los que estamos aquí, pero nos vamos contentos. Claro. Eso es lo más importante. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos los que Muy bien, 2026. excelente. Toño, Fíjate que, retomando un el poquito turno tema. es para Toño. Alce su copa y brinde. Madre, Europa. está poeta salir. Ay, güey. Adelante, Toño. Retomando ese tema que tocaba ahorita Danilo, fíjate que es importante cómo el ejercicio de la política ha remitido al ciudadano común, al militante de los partidos políticos, y yo voy a hablar, por ejemplo, mucho de algo que me afecta sobremanera, de los sindicatos, en un club de selfies donde ahora vas a ver al dirigente con la esperanza de poder estar cerca de él para tomarte la foto, tomarte la selfie y presumir que cumpliste con tu obligación ciudadana de participar en un acto de relevancia porque te tomaste la foto. Neta, eso no es hacer política, no hay formación de cuadros base. La gente desconoce cuál es la función de un sindicato, la gente desconoce cuál es la función de un partido político, la gente desconoce cuáles son tus derechos como ciudadano ante una junta del cabildo. No, hay una total analfabetismo político y ojalá y que sí haya más espacios como estos, porque nos hace falta que la gente se involucre a participar. Yo creo que en la medida que cada uno de nosotros nos incorporemos en las actividades y seamos nosotros quienes generemos los cambios y no solamente estar exigiendo, sino participar, y que seamos que cada uno de los ciudadanos estemos conscientes que el cambio empieza en mí y en mi entorno inmediato, y pues que bienestar para todos Muy nosotros bien. y nuestras familias. Muy bien. Entorno social inmediato, ese concepto, fíjate, eso que acaba de decir, entorno inmediato. Hay un libro que se llama The People Choice, o El Pueblo Elige, de Paul Lazarsfeld, es de 1948. Y ahí él plantea ese concepto, el entorno social inmediato. Claro que en aquellos años el entorno social inmediato era un entorno inmediato físico, ¿sí? Mis amigos, mis familiares, mis compañeros de trabajo, etcétera. Ahora, sí, ahora con el esquema este de internet, los entornos sociales inmediatos son mucho más grandes, y hay una cercanía. Aunque es algo así frío, de repente se generan afectos. Sí, y hay personas a las que tú le tienes un afecto, hasta un cariño incluso, y no los conoces. Simplemente se meten y te ponen algún comentario y va generando familiaridad. Entonces tenemos unos entornos sociales inmediatos tremendos. Déjenme terminar nada más para explicar, ya que me metí con Lazarsfeld, que es el padre de la encuesta científica, ¿sí? Es Paul Lazarsfeld y Stoffer, Samuel Stoffer, un matemático y un sociólogo. Ellos fueron los que empezaron a utilizar muestreo aleatorio para las encuestas. Son los que le dieron formalidad a las encuestas en 1948. Y él estaba preocupado por saber cómo reacciona el indeciso. El indeciso, si a final de cuentas se va a la urna a votar, porque en general el indeciso no va a votar, ¿sí? Pero hay algunos que van y votan. Y entonces la teoría de Lazarsfeld es que cuando un indeciso genuino, ¿sí? No un cabrón que te dice que no sabe pero que es puro cuento, simplemente no te quiere decir o no le interesa, ¿sí? No, un indeciso genuino, según la teoría de Lazarsfeld, es uno que a final de cuentas al tomar una decisión lo hace tratando de mantener su afinidad, su pertenencia al entorno social inmediato. Y entonces, lo que él percibe de su entorno social inmediato es lo que determina la orientación de su voto. Por eso es que en las encuestas, ¿sí? Es que nosotros preguntamos, ¿sí? ¿Quién cree usted que va a ganar? Ya sé que tú no sabes por quién vas a votar, pero yo te pregunto, ¿quién crees que va a ganar? ¿De dónde va a leer él para responder esa pregunta? De ese entorno social inmediato. ¿Sí? Y entonces, lo que planteamos es que si él dice PRI, PAN, etcétera, o Morena, lo más probable es que al ir a votar, vote en ese sentido. ¿Sí? Eso fue lo de Lazarsfeld.
Yo encontré otra pregunta también para quitarle la máscara a los indecisos, sí, se las regalo a mis compañeros colegas. Y la pregunta es muy sencilla, sí. Estos son los candidatos, ¿sí? Oye, si tú pudieras platicar con alguno de ellos, pero nada más con uno, ¿con quién platicarías? Esa está correlacionada, pero con madre, y parece una pregunta inocente. Parece una pregunta inocente, pero si te dice yo platicaría con fulano, por ahí por ahí se va a ir el voto. Bueno, te escuchamos. Sí, pues. ¿Quién tiene el micrófono? Tú tienes el micrófono. Sí. Yo le quería dar el micrófono otra vez a... Pues me puse a hacer mi lista de deseos para 2026 y comienzo con lo que comentan. Me gustaría ver jóvenes, una generación, yo creo que unas 2 generaciones abajo, una que hablen más de temas sociales y políticos. No en Nuevo León, en todo el país. Me gustaría que mesas grilleras existieran 10 en Nuevo León, con jóvenes. Me gustaría mucho. Es algo que se ve difícil que se dé, pero es un deseo, la verdad, que yo lo he pensado desde hace mucho tiempo. El otro tema, la polarización, que se elimine de México. Es triste ver cómo familias enteras se están destruyendo por ese concepto tan triste llamado polarización. Llámese de un partido a otro, que no existe en México. México nunca ha sido un país que haya disputas internas por temas políticos a tal grado como los estamos viendo. En este caso Morena, la 4T está en el poder, pero podría estar en el PRI o cualquier otro partido, que no exista la polarización. Eso sí me gustaría mucho, un deseo, ¿verdad? También. Y el último, que en el tema de apoyos sociales que está dando el gobierno de manera económica, que se haga una verdadera investigación socioeconómica de las personas que realmente lo necesitan. Yo no estoy en contra, yo creo que nadie está en contra que se les dé el apoyo económico, pero a las personas que realmente lo ocupen. Entonces, tiene que haber una infraestructura para hacer de investigación, cosa que yo creo que no se está dando en este momento, pero me gustaría que se perfeccionara y que realmente llegue a las personas que lo necesitan, porque gente pobre tenemos en México y pobreza extrema también. Es parte de los muchos deseos que espero para este 2026. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, Ranulfo. Sí, gracias. Primero, pues una precisión sobre lo que acaba de decir. Parte de dar los apoyos universales es porque eso también disminuye los costos burocráticos y evita discrecionalidad, que eso también se presta mucho para la corrupción. O sea, si empezamos a buscar a quién sí lo necesita y quién no lo necesita, pues ahí ya tienes que tener todo un equipo que lo analice, que lo investigue, que lo ponga en práctica. Eso te cuesta mucho y eso permite que a quienes sí necesiten no les des y a quienes no necesiten sí les des. Entonces, creo que esa es parte de la idea del por qué la universalidad de los apoyos, y yo preferiría que mejor se mantuviera. Inclusive hubo en la campaña del 18 por parte de Anaya, hubo la propuesta del ingreso único, ingreso básico universal, o sea, que era para todos. Entonces, yo creo que no, la universalidad yo creo que nos ayuda mucho en muchos aspectos y debería de mantenerse, porque inclusive el que no lo necesita, al final de cuentas, es alguien que en su vida contribuyó para que se generaran los recursos fiscales para esos apoyos que están dando. Además, inclusive puede ser que haya contribuido más, porque fueron los que empresarios... Y el costo burocrático, el costo burocrático terrible. Entonces, costo burocrático y se genera mucha discrecionalidad que da lugar a la corrupción. Entonces, yo creo que por ese punto yo creo no meternos, porque saldría peor el remedio que la enfermedad. Antes de continuar, diría, yo esperaría que en el 2026, empezando, digo, la verdad es que agradezco mucho. Hoy tengo por ahí una aficionada, un fans muy recurrente en la mesa grillera que nos ve. Y la que dice que no se expresa muy a perder todo no se expresa muy bien de un servidor. Creo que tiene poca tolerancia, poca apertura, y pues le hace un llamado a la mesa, lo comunico, hace un llamado que no me inviten, ¿verdad? Digo, muchas gracias. No me invita, solo llego exactamente aquí. No, yo creo que hay que ser más tolerantes, y ahí es donde luego después se discute la polarización. Pues la polarización no solamente es de Morena, la polarización es de todas las partes, y creo que inclusive parte de la polarización se dio principalmente, se reconoció cuando hubo permanentes ataques de grupos de interés hacia de Manuel López Obrador, y que se evitó la reforma del plan A y luego la del plan B. Pues fue donde se concluyó
que la única vía para poder transitar e implementar la cuarta transformación en un segundo fase era a través de esa polarización, o sea, mandarle el mensaje a la población que la elección del 24 era estás con ellos o estás contra nosotros, estás con nosotros. Es evidente y era necesario para poder fortalecer, y bueno, se tuvo éxito que luego después con las leyes que existen pues permitió que se tuvieran las mayorías calificadas, y algunas acciones que también se repitieron, que hicieron otros, que no es de aplaudir, pero bueno, se utilizan las herramientas para a fin de cuentas de implementar el modelo de la cuarta transformación. Sin duda alguna hay muchas áreas de oportunidad. Yo haría votos porque se siguiera fortaleciendo los programas sociales, porque se fortalezca la lucha contra la inseguridad, para que pueda la cuarta transformación realmente implementar el modelo, lo que se tiene pensado, de que haya un estado de bienestar, que haya un estado donde la justicia social impere, y como se dice, para el bien de todos, primero los pobres, o sea que realmente eso nos ayuda a final de cuentas. Si a los pobres se les ayuda, al último el beneficio será para toda la población. Quizás muy lejano de lo que yo aprendí en la escuela, que era el laissez-faire, de dejar hacer, dejar pasar, que el modelo y el mercado te iba a llevar a la economía perfecta, al mercado perfecto. Eso es muy difícil que se lleve a cabo, entonces tiene que haber un estado de bienestar y pues está implementando. Entonces mis votos para que este esfuerzo que está llevando a cabo se siga fortaleciendo, y que la apuesta sea de llegar hasta el otro extremo de la implementación completa de la cuarta transformación. Adicionalmente, pues un saludo fraternal para todos los que nos ven, para toda la población, que sea un 2026 lleno de éxito, de trabajo, de salud y de felicidad. Un abrazo para todos y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Sobre este tema vamos a escuchar a Ernesto, pero antes déjenme saludar y mandarle un abrazo a Saúl Irán Souto Fuentes. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Cómo no? Nuestro amigo. Yo estoy en contacto con el él. doctor Saúl Irán Souto. Efraín Rentería nos está viendo. Jesús Andrade Miranda dice: estoy triste por la ausencia del señor Antonio Lomas. Besos hartos de todos modos para él. Muy bien. Es amor. Aquí queda con constancia del ósculo que el compañero Jesús Andrés le deja a Antonio Lomas, ¿verdad? Ósculo quiere decir beso, faltará Antonio Lomas, pero no falta que ósculo es beso, sí. Enrique también se ríe y dice de los congales del bienestar. Pues claro, Enrique. Dice, pues no sería raro, en Morena antes del PRI hay mucho hijo de puta. Bueno. Buenas tardes, amigos, saludos desde tierras del ejido de San Nicolás y mi municipio General Escobedo, donde dice Efraín Rentería. Morombo Smith dice: saludos a todos los integrantes de la mesa grillera, les deseo felices fiestas y un año 2026 feliz y bien grillero. Ándale, muy bien. Ale JG se ríe, no sé de qué se está riendo. Dice: primero los pobres, sí, sin ellos no hay Morena. Se me había olvidado que ese es el objetivo. Y dice: y que pasen felices fiestas, amigos decembrinas. Muy bien, escuchamos a Ernesto Cerda. Antes de deseos, quisiera hacer 4 puntualizaciones en el escrito de por qué sí pueden o deben o tienen la posibilidad de festejar. Al final yo solicité por muchos canales la necesidad que tiene la presidenta de un reajuste de su gabinete. En la semana pasada me hicieron llegar la información de 5 reuniones que fueron terribles para la presidenta. Mandó a llamar a la gente de Pemex y la información que recibió había sido mentiras, errores, cosas inexactas que hicieron que la señora levantara la voz. Esta fue una. Después que llegó la información de lo que pasó en la Comisión de Energía, otro problema grave, las condiciones apuntan a la posibilidad de un problema mayor en el 26 a partir del verano, en junio, de apagones masivos en el país, debido a que las obras
no están terminadas ni de chiste, y están muchas que se habían inaugurado, están al 50, al 60, al 80%. El informe fue tal devastador que la verdad es increíble la ineficiencia y la capacidad. Y luego el engaño que sufrió la presidenta con el caso de María Casas. Sí es cierto, son 1.125.000 lo que le están pidiendo. La señora cobró, le están cobrando un año nada más por un acuerdo, cobró 125,000 pesos mensuales. Entonces la presidenta le llamó a Casas, habló con ella y la mandó con la fiscal general de la República. Decíamos que en este país se requiere el concurso de todos y todas. Para que haya polarización debe haber dos. No puede haber polarización cuando no hay uno. Unos y otros, lo que yo veo de parte de ambos es un rebajamiento al nivel de animales, donde la emoción, la pasión y el sentimiento nublan la razón de ambos. La historia nos dice que cuando se llega a esos grados de no reconocer lo bueno del otro, no reconocer cuando tú sabes que el otro es mejor que tú en esta posición. Yo les decía, si ahorita yo me pongo a correr con un joven de 50 años, me va a ganar. Tengo que reconocer que me gana. Y cuando se niega la gente y quiere ver la realidad no como es, sino como quisiera que fuera, viene a lo que nosotros estudiamos en aquella época, a lo que se llama el confundirse la realidad con la verdad. La realidad es objetiva independientemente de lo que queramos o no. Y yo hago votos porque la gente entienda. Yo he recibido muchas críticas porque dije que valía la pena que Morenas, pues les demostré que les está ganando en todos lados. Ahora, el problema no es de calificación moral. Si la gente que entra a la política quiere ver moral y ética, le digo que se vaya a otro lugar. No existe ni en la época. Les recomiendo que lean una novela que se llama La manzana de Eva. Ahora, si ustedes ven los textos antiguos, esto que se da, la traición, el exceso de poder, la brutalidad, es el congénere, es parte de nuestro ADN humano. ¿Qué debemos de luchar? Porque la gente sea menos partidaria absoluta de las cosas. Hay que decir, todo es relativo, todo es relativo. Y yo hago votos porque mi país, y que Claudia, con el esfuerzo que está haciendo, que para muchos es una estupidez y todo, pero eso de mandar a esta mujer recalada con la fiscalía y ya se acabará, es un pequeño detalle. Yo sé que en el mar de injusticias y de incapacidades y de estupideces que están cometiendo, no es nada, pero por algo se empieza. Yo soy un creyente de que la humanidad tiene rasgos positivos y deseo para todos y cada uno de ustedes y para todos y cada uno de los mexicanos, hombres y mujeres, y para cada ser humano, hombre o mujer del resto del mundo, que el próximo año, a pesar de las grandes circunstancias negativas que hay, persevera la paz, la libertad y que todos tengamos un año de buena aventura. Eso es lo que les deseo. Muy bien, excelente, compañeros. ¿Hay alguna cosa más que deseen agregar? ¿O nos despedimos ya de nuestros amigos? Y los invitamos a que se junten de nuevo con nosotros en enero. El martes, primer martes de enero, ¿qué va a ser? ¿El día qué? Primer martes de enero es
¿Sabes que yo tuve una agarre, pero pesado con gente morena? 6. Dije, miren, El martes 6 de Yo estuve enero de en el 2026 final tendremos la siguiente mesa del PRI. grillera. Como decían los Rosacruces, sí, no sé si ustedes alguna vez tuvieron contacto con los Rosacruces, con la orden de Rosacruces. El final de sus comunicaciones siempre decían, y me gusta mucho, sí, que la alegría, la felicidad y la paz Sea con ustedes. sean con ustedes, ¿sí? ¿Sabes de dónde viene este? ¿Quién? Viene el Corán. ¿Del Corán? El Corán, esas son las palabras del Corán. Del Corán, mira. Bueno, nos vemos, compañeros. Nos vemos el día 6. Que la pasen muy bien, ¿sí? Que tomen, ¿sí?, vino tinto, whisky, tequila. Se emborrachen. Lo que ¿sí? podamos. Y bueno, esperemos que próximo año ya tengamos por lo menos la inauguración del primer Congal del Bienestar, ¿verdad? Sí, eso le daría plenitud. Alá te oiga. Le daría plenitud al 2026. Compañeros, ¿perdón? Yo tendría que hacer trabajo de campo ahí de repente, sí. Claro, porque... Claro, porque digo, ahí iría un grupo muy selecto de ciudadanos, sí. No cualquiera. Pero mi sueño sería hacer una mesa grillera en un Congal del Bienestar, sí. Sería chingón. Yo, por cierto, ese día, el viernes, hubiéramos hecho un capítulo de la mesa grillera ahí en tu boda. Déjenme decirles, compañeros, que nuestro amigo Ranulfo, ese que están viendo aquí, miren, está recién casado. Sí, apenas el viernes se casó. Y aquí hoy es martes, miren, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 4 días y ya anda aquí en la Tandariola. ¿Resucitó? En lugar de estar haciendo alguna otra tarea, así. Pero bueno, cada quien sus cosas. Cada quien sus cosas. Nos vemos, compañeros, les mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos el próximo año. Bye.